Muy bien, ahora hemos incorporado a nuestros dos invitados, a Luz Scarpati, la anunciamos hace un ratito, y a Juan Delgado, para con ellos justamente analizar esto que ha sucedido en el día de ayer. Bueno, Luz, ¿cuál es tu opinión sobre lo sucedido en el Senado en el día de ayer, este rechazo al proyecto? Bueno, gracias por la invitación. Mira, es difícil pensarlo porque pasaron muy pocas horas, entonces por ahí uno que militó tanto esto está bastante atravesado. De todas maneras, yo la sensación que me dio, y después de ver la desconcentración y después de ver los diferentes análisis que han hecho desde diferentes lugares, desde tanto la campaña, referentes que han estado militando, es que bueno, no se ganó, no se perdió. Se ganó en un montón, no fue ley, se desaprovechó una oportunidad histórica, la desaprovecharon los senadores y las senadoras, pero se ganó la calle, se ganó la discusión, se visibilizó la situación, se empezó a hablar del aborto, dejó de ser un tabú, empezamos a conocer números reales, empezamos a saber, bueno, qué era lo que estaba pasando, algo que estaba completamente escondido bajo la alfombra, con vergüenza y con desdén. Bueno, eso salió a la escena, todo eso salió en escena. Y con todo eso también salió en escena otras discusiones que lo comentaban ustedes recién, lo comentaban fuera de la ley, que tiene que ver con la separación de la Iglesia del Estado, con de dónde viene, empezar a pensar dónde vienen los financiamientos, qué quiere decir cuando nosotros hablamos de una política de salud pública, a qué nos referimos. Y quedó muy en evidencia que los argumentos que tienen que ver con creencias personalísimas no tienen demasiado sustento. Y también hay para mí una pequeña lesión, por lo menos, en lo que es la democracia representativa, porque es muy difícil de pensar cómo 38 votos, que fueron los que votaron en contra en el Senado, impiden la voluntad de 2 millones de personas que estaban solamente en los alrededores del Congreso. Exactamente. Juan, tu opinión, porque acá estamos hablando de democracia y ese es tu tema. Sí, la verdad que un poco coincido con algunas de las cosas que decía Luz. Me parece que en ese sentido es fundamental que uno de los grandes avances que hay o que se consiguieron fue el consenso para avanzar en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que creo que era algo que había algunos sectores que incluso se oponían a esta ley, que en su momento se opusieron no solo a la ley, sino también a su implementación, que creo que han perdido la legitimidad que tenían para ese planteo. Por otro lado, viendo ayer a las cientos de jóvenes que estuvieron en la ciudad, también ver cómo ellos pudieron observar el debate de los senadores y los argumentos que se plantearon y cómo justamente se vio, digamos, el bajo nivel de algunos senadores o de los argumentos de algunos senadores, digo, desde la no lectura del proyecto a algunas otras, que realmente me parece que ya no van a tener más lugar en nuestra democracia, que esto obliga a mejorar la calidad del debate parlamentario. Y por el otro lado, un poco también adelantándonos a lo de la Iglesia, me parece que un fenómeno nuevo que tenemos que empezar a observar es que la Iglesia Católica sigue teniendo un protagonismo con su capacidad de presión sobre los legisladores, digo, una cuestión más histórica, institucional, pero también la emergencia de las iglesias evangélicas y cristianas que han puesto muchos recursos desde la sesión de diputados ahora para movilizar una gran cantidad de gente, y es algo que quizás no habíamos tenido tanto en nuestro país como sí se da en Brasil, y que vamos a tener que tener en cuenta en las futuras discusiones sobre ampliaciones de derechos. En este caso, bueno, una pregunta para Luz, porque ella fue una de las que expuso cuando este proyecto estaba allí cuando el proyecto estaba en diputados. ¿Qué diferencia ves en el tratamiento cuando estuvo en diputados y en senadores? Bueno, algo adelantaste, ¿no? Que tiene que ver con cómo se votó también. Y cuando el proyecto comenzó a tomar forma, digamos, en la Cámara de Diputados, decíamos, la sensación era la misma. Bueno, la Cámara de Diputados está difícil. A mí no me parece casual que en la Cámara de Diputados los diputados y las diputadas sean un poco más jóvenes, porque también, también lo vimos incluso en las alocuciones que hicieron los 2 senadores fueguinos que votaron a favor del proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo. Mencionaron esto. Sobre todo los pibes y las pibas se pusieron esta causa en adelante y en la espalda. Y además, por supuesto ni hablar las mujeres, ¿no? Y además
ellos también decían, bueno, y esto a la larga va a salir. Coincido mucho con esa visión y para mí no es casual eso. Cuando finalmente fue aprobada la sesión, el proyecto, decíamos, bueno, la Cámara de Senadores sí es más difícil, porque es más conservadora, porque representa a las provincias, tal cual. porque... Incluso se hablaba también que hubo una influencia mucho más fuerte de la Iglesia, digamos, como entidad, ¿no? Sobre todo las provincias del norte. Pero ahí salieron a redoblar la apuesta, me parece, igual. Después de la movida del 14J, cuando se vota en la Cámara de Diputados, y además la rápida reacción de los presidentes de bloques mayoritarios en la Cámara de Senadores, tanto de Pichetto como de Neydenov, que salen a decir, bueno, nosotros vamos a bancar, y no logran dentro de su propio bloque conseguir, digamos, unanimidad, las iglesias dijeron, bueno, las iglesias y todas las instituciones y los sectores que no querían que el proyecto salga, redoblaron las apuestas en ese sentido. Perfecto. Bien. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Natalia Gracianía de Canal 13, está allí en Río Grande. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Miriam. Hola a toda la gente de Canal 11. Muy bien, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, y nosotros también estábamos escuchando la palabra de Luz, la palabra de Juan, y queremos tu análisis sobre la votación del día de ayer, sobre el resultado de la votación del proyecto de ley. Bueno, quienes estábamos y estamos militando a favor de las dos vidas, estamos realmente muy contentos de lo que sucedió ayer en el Senado de la Nación. Los números se dieron como ya se habían planteado. Cada uno de los senadores que había adelantado cómo iba a votar lo mantuvo y bueno, la verdad que estamos agradecidos porque creemos que es una oportunidad que tenemos los argentinos, que en este caso creemos que ganó la vida y que ganó Argentina. Y creemos esto porque nos parece que es una oportunidad de poder empezar a hablar y poner en la mesa la discusión de políticas más abarcativas, políticas que puedan darle una respuesta no solamente a la mujer que está pasando por una situación de vulnerabilidad o con un embarazo no planificado, sino también de tener en cuenta en esta discusión los derechos también del niño por nacer. Me parece que esta es una gran oportunidad que se abre de poder poner en la mesa todos los proyectos, todas las ideas y poder empezar a discutir teniendo en cuenta todos los derechos humanos de todos los involucrados en este tema, que son más de los que se veían en el debate, que son más partes. Estábamos dejando afuera a una de las partes fundamentales en este tema, que es al niño por nacer, se lo está invisibilizando, y me parece que esta es la oportunidad que tenemos todos de poder expresar y poder también aportar todas las ideas que tengamos y que realmente se pueda dar un consenso en nuestra sociedad para aplicar políticas que nos sirvan a todos como sociedad. Natalia, ¿cómo estás? Laura te saluda. ¿Qué análisis haces de aquellos que solo asocian al sector celeste con la Iglesia y aquellos que cuestionan además el papel preponderante o dominante que ha tenido a la hora de tratar este proyecto? Me parece que, en Argentina tenemos libertad de culto, entonces me parece que no está mal que la Iglesia participe, que los fieles que profesan alguna religión, ya sea católica, evangélica, puedan participar, puedan hacer escuchar su voz, porque son ciudadanos como el resto, son ciudadanos que también tienen una posibilidad de aportar algo, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de aportar en este debate que es muy importante para la Argentina. Entonces me parece que no se los tiene que descalificar por formar parte como ciudadanos o profesar alguna religión. Me parece importante que también se tenga en cuenta que aquellos que defendemos las dos vidas, algunos profesamos, yo soy evangélica, y estoy orgullosa y feliz de mis creencias, de creer en Dios, pero además también estamos trabajando en conjunto y militando con fieles católicos y con personas que no creen en Dios, que tienen otras creencias. Todos tenemos el mismo objetivo, que es el bien común, que es encontrar justamente una salida para estas situaciones tan terribles como
lo que es el aborto clandestino, la muerte de mujeres, y queremos que creemos que entre todos podemos encontrar otra solución que no sea solo legalizar el aborto, que no sea solo legalizar esta posibilidad que solo reconoce el derecho para la mujer, pero no para el niño. Entonces me parece que esto es importante. Ver Natalia, que no está mal que aquellas personas que profesen una fe o una religión puedan participar. No me parece mal que se pueda escuchar a instituciones como las iglesias. Me parece que todas las voces pueden aportar, que todas las voces tienen algo que aportar. Nati. Y me parece que no solamente son las iglesias, que hay muchas más personas que no participan de ninguna religión o no creen en Dios y que también creen en que las dos vidas tienen que tener las mismas oportunidades. Natalia, muchísimas gracias por haber participado también hoy. Te tuvimos ayer, pero también queríamos escuchar tu opinión. Gracias, te mandamos un cariño enorme. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias y felicitaciones también por la propuesta. Me parece que es muy bueno que en la TV pública se puedan debatir estos temas y se puedan escuchar todas las opiniones y todas las voces. Gracias, Nati, un cariño enorme. Gracias, un saludo grande. Gracias. Bueno, y esto presentó también mucho que ver con lo que hablábamos, el tema de la iglesia. Esto surgió cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que desde el gobierno nacional había un presupuesto de 130 millones de pesos durante 2018 para el pago justamente de los sueldos de quienes integran la Iglesia Católica. Bueno, y ahí nace esto de separar el Estado de la Iglesia, y también se está cuestionando el tema de los colegios católicos, Claro. ¿no? La educación, específicamente hablando sobre religión. Así que... Sí, a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los dos, ¿no?, que quiera intervenir, porque bueno, haciendo un análisis y revisando un poquito el material que aparecía en estos últimos días, las razones que creen ustedes por las cuales se impidió que salga con voto favorable. La religión podría ser una, ustedes recién lo estaban mencionando, el guiño de la Casa Rosada, del presidente, tal vez hacia los senadores. ¿Creen que estas son algunas de las razones? ¿Creen que hay más? Hay más. Digamos, todo lo que tenga que ver con la clandestinidad oculta un negocio de dinero atrás. Y digamos, eso es lo que mueve el sistema capitalista. Entonces, eso también está en escena. No es solamente la religión, no es solamente la decisión de Mauricio Macri de si habilita el debate para tapar la agenda o no la habilita, o si los senadores son presionados por las iglesias católicas, evangélicas, cristianas, etcétera. Son un montón de componentes que tiene que ver con el negocio, con el dinero, con el componente religioso, con el componente personal y con otros componentes también que algunos senadores ayer lo decían. Por ejemplo, el senador Pino Solanas lo dijo. Para mí estuvo brillante su exposición porque además fue el más original incluso, porque habló de, bueno, de alguna manera le tienen miedo a las mujeres sin miedo y al goce de las mujeres. Que eso también, digamos, y en esta disputa de poder, y esto que también sobre el final decía el senador Pichetto, en donde decía, bueno, este siglo es el siglo de las mujeres, y el que no lo entienda se queda fuera de la historia. Y a los dos, y para cerrar en menos de un minuto, pues nos están apurando, pero me gustaría, digamos, quedarnos con el mensaje de, bueno, ¿cómo sigue la lucha? En tu caso, vos decías, Luz, has militado por esta, entonces, ¿cómo sigue? Y bueno, también... Y a redoblar la apuesta, a seguir pensando diferentes estrategias, a pensar, digamos, cómo logramos presentarlo el año que viene. El año que viene es un año electoral, será difícil. Exacto. Lo que sí está más que claro en este sentido, la campaña tiene 13 años, es la 7ª vez que se presenta este proyecto, hoy llegó más lejos que nunca y el feminismo sabe de insistencias. Sí, en ese sentido, me parece que viene justamente una lucha histórica contra una gran reacción que ha habido. Creo que claramente siempre es más fácil, no modificar las cosas, dejar las cosas como están, que fue lo que ha pasado hoy, pese a que si bien no podemos estar de acuerdo o en el detalle de cuál es la situación real, porque justamente es una de las implicancias de la clandestinidad y todos los beneficios que tiene, la lucha va a seguir, para seguir ampliando derechos, porque claramente el futuro es de las miles de jóvenes que ayer, de los millones de jóvenes que ayer coparon todas las plazas y los lugares del país donde se vio la sesión. Exactamente. En eso todos coincidimos, creo. Absolutamente. Muchísimas gracias. Nosotros ya volvimos, vamos a hablar. ¿Hay posibilidad que esto integre, se reforme justamente el Código Penal? Lo hablamos en un ratito.